Se ve. Arrancamos y nos habíamos quedado en lo que son los conceptos básicos. Habíamos visto lo que era un PLC, por qué utilizábamos un PLC, qué eran las propiedades que tenía, por qué empezamos a hablar de microcontroladores, RTBus y demás. ¿Por qué utilizamos un PLC? Bueno, en sí, habíamos dicho que en la interferencia entre microcontroladores y RTBus, en sí la programación es la misma, se comportan la misma manera, son entradas, salidas digitales que tienen registro de memorias en las cuales hay un CPU que controla una ALU. Sí, eso lo vamos a ver, queden tranquilos. Lo de CPU es unidad central de proceso, ALU es unidad aritmético lógica. La unidad aritmético lógica es el lugar donde se hacen las operaciones. Eh, un adelanto, sí, una máquina, una computadora, un sistema computado, lo único que hace es sumar. Eso lo vamos a ver cuando veamos la clase de circuitos secuenciales y demás. Van a darse cuenta que la máquina lleva todo a sumas. Las divisiones, las multiplicaciones, las restas, todo va a sumas. De esa manera, lo que se tiene es que se tiene un gran poder de procesamiento, ¿sí? Tenemos solamente dos símbolos. Para un PLC maneja solamente dos símbolos, que son el 0 y el 1. Hay que recordar que esas son abstracciones, ¿sí? El 0 y el 1 representan señales de tensión, por ejemplo, de corriente. De esa manera yo puedo manejar, abstraerme y no estar preocupándome tanto de qué valor de tensión tengo y demás para poder hacer la programación mucho más rápido. Entonces, habíamos dicho que los PLC básicamente uno ponía en una industria un microcontrolador porque el mismo estaba desprotegido de lo que son las condiciones del, bueno, que son las condiciones del, del medio ambiente, ¿sí? Tenemos ruido electromagnético, tenemos vibraciones, suciedad y demás. Los PLC nos proveen la facilidad, o sea, nos proveen de protecciones, ciertos rangos de protección ante estos fenómenos y bueno, es por eso el motivo para que se usan. En sí, no son diferentes. Tal vez sean, sí, diferentes la forma en la que uno conecta módulos y demás. Hoy por hoy, como habían mencionado en la clase pasada, habían mencionado el Arduino, básicamente los módulos que son de acá entradas y salidas en los microcontroladores tipo Arduino se llaman shells o escudos, que se van acoplando uno encima del otro. Y básicamente la programación, por ejemplo, el simulador ladder que vamos a utilizar nosotros en la clase, en realidad es un programador para microcontroladores. Se los voy a mostrar para que tengan una idea de lo que es, pero la programación es exactamente la misma. No hay una diferencia circunstancial. Tal vez haya tipos de lenguaje específicos para los PLC, los cuales vamos a hacer un breve repaso, que tiene que ver más que nada con esta de la emulación de la lógica de contactores, ¿sí? Contactores duros y lógica dura, perdón, que lleva a la programación a esa forma. Pero en sí uno puede programar en ese lenguaje, en un microcontrolador, en un PLC, puede programar en lenguaje de programación de alto nivel, por ejemplo en C, puede programar un PLC. Es raro, sí, totalmente es raro, no son tipo de lenguaje de programación que se utilicen. Habíamos visto los módulos de lo que son cómo es la arquitectura en general de un PLC, habíamos visto que tenían la fuente de alimentación, el módulo de la CPU, ¿sí? Donde estaba lo que es el poder de procesamiento de la máquina, ahí reside nuestra unidad de control y eh, el CPU está compuesto por la unidad de control y la unidad aritmético lógica. Fíjense que por un lado tenemos la alimentación de lo que son 24 volt, pero lo que es el bus del sistema, lo que se conoce como bus del sistema en el PLC, maneja tensiones de 5 volt, nada más. En general, puede existir casos de que haya otro tipo de tensiones según la marca o el fabricante. Ahí empezaba ahí la separación, teníamos módulos de entradas digitales, teníamos módulos de salidas digitales, teníamos módulos de entradas salidas analógicos y módulos especiales de comunicación, de PID, podríamos tener módulos para lectura de RTDs y demás. Y habíamos visto, bueno, las esquemas de cómo se podía dividir y habíamos entrado a hablar de lo que eran las señales digitales, lo que era un Schmitt trigger, que era básicamente la posibilidad de hacer que un valor de tensión cuando pasaba un cierto rango se mantuviese en ese valor.
hasta que pasara por debajo de otro threshold, lo que se llama límite, para volverse 0. Hay algo que vamos a ver en la clase que viene, lo que será la clase teórica que viene, que son conversores analógicos digitales y escalamiento de señales. Uno cuando dice que tengo un 0 o un 1 lógico, estoy refiriéndome no simplemente a un valor. ¿Sí? Puedo tener un rango de tensiones, por ejemplo, y es lo que sucede en realidad, por ejemplo, entre 2,5 volt y 5 volt, puedo decir que eso es un 1 lógico. Y entre 0,3 volt y 1 volt es un 0 lógico. En esos lugares es donde yo puedo asegurar, y ahora vamos a verlo en las hojas de datos, donde yo puedo asegurar que mi sistema integrado, mi PLC, está recibiendo un 1 o un 0. ¿Sí? Con eso yo tengo esos valores de tensión, por ejemplo, tengo un 1, si tengo otros valores de tensión, tengo un 0. Y eso es arbitrario, eso lo decide cada uno. Cada fabricante lo decide. Hay unas normas, hay un arreglo en común entre cada uno de los fabricantes para no volver locos, para poder competir en el mercado. Pero eso es una decisión totalmente arbitraria. Yo puedo decir que un 0 lógico son valores negativos de tensión, por ejemplo. No me lo impide nada. Bien, entonces, un segundito. Aquí está. Habíamos llegado al punto que había que definir lo que eran las entradas de un PLC, cómo funcionaban, ¿sí? Las entradas digitales en PLC, cómo funcionaban, en las cuales teníamos dos tipos de entradas. Por lo general, hoy por hoy, todos los PLC tienen los dos métodos, las dos formas de funcionamiento incorporado. Hace mucho tiempo eso no sucedía. Hace mucho tiempo, 20 años, a veces había que tener cuidado para conectar los sensores. Tienen dos formas de funcionamiento. Una que es el sourcing, ¿sí? Que es el sourcing y el syncing. La diferencia entre estas dos formas de conexionado es que en el sourcing la corriente sale desde la entrada del PLC hacia los dispositivos que están conectados a ella. ¿Sí? Tenemos una tensión que es el común, ¿sí? Un canal que es el común del PLC, en la cual en el primero tenemos, en el modo sourcing, tenemos que ese común es una alimentación de tensión. ¿Sí? Es un BDC o tensión de corriente directa. Y la resistencia, la resistencia. La corriente va a través de cada una de las entradas digitales. Esto es lo que se ve acá en los cuadraditos, son simplemente octocopladores, lo que habíamos visto en la protección en la clase de acondicionamiento de señal para protección de señal. Bueno, son simplemente eso, es un LED que mediante luz hace que una juntura NPN se cierre. NPN o PNP según el caso se cierre. Y en el modo syncing lo que teníamos era un común y los canales de la corriente entraba hacia el PLC, ¿sí? De los sensores al PLC, y teníamos un común. Entonces, habíamos visto que en la hoja de datos, por ejemplo, esto es una hoja de datos de un M221, nosotros nos vamos a manejar con dos tipos de PLC, uno de Siemens y otro de Schneider. ¿Por qué? Son los más comunes hoy por hoy, aunque ustedes claramente en la empresa se van a encontrar con todo tipo de PLC, van a encontrar Telemecanic, puede haber alguno perdido, un Alan Bradley, eh, es normal, ¿sí? Un S7300, puede ser que haya una programación, algo en Logo. Hay un montón de tipos de sistemas PLC que se pueden utilizar y sin embargo todo funciona exactamente igual. Lo único que tiene la diferenciación es las prestaciones que uno puede tener con esos PLC. Entonces uno cuando ve la hoja de datos de lo que es un PLC, por ejemplo, el M221, ¿sí? Que es la familia, el M221 es la familia Modicon 221, tiene que fijarse cómo es el funcionamiento de las entradas, la lógica de las entradas discretas, por ejemplo. ¿Ven? Si acá está remarcado, indica que las entradas son de sync o source, ¿sí? Que funciona de las dos formas. Los dos circuitos están integrados en los dos circuitos están integrados en la entrada del PLC. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se conectan? Cuando uno selecciona el común, le pone tensión o le pone una masa, ahí ya el equipo empieza a funcionar de esa manera. Lo cual hay que tener cuidado porque no es que yo puedo conectarlas como quiero, puedo conectar unos sensores de una forma y otros sensores de otra. Una vez que yo decidí el modo que quiero que funcione, en syncing o en sourcing, morí ahí.
No tengo otra manera de utilizarlo, salvo que conecto otro módulo de entradas. Y creo que hasta en esa forma puedo llegar a tener unos problemitas. Bien. Pero primero, antes de empezar Nicolás, Sí, cuando vos decís lo selecciono como quiero, a ver si está bien lo que digo. Cuando vos pones el común, ahí si le pongo común negativo o bueno, ingreso, yo selecciono ahí, digamos, en esa entrada, ¿no? No en la entrada, sino, digamos, en la línea en común. la forma más sencilla de empezar a poder conectar entradas de PLC es con lo que son contactores, ¿sí? Normales abiertos, normales cerrados, fines de carrera, pulsadores, ¿sí? Son la forma más fácil de entrada digital que van a encontrar, y sí, más sencillo que eso sería conectar dos cables y tocarlos. Pero por lo general se dividen no en sí los funcionamientos, sino en la forma que tiene el contactor adentro, que son lo que es normalmente abierto o normalmente cerrado. Ustedes lo habrán visto. Es un normalmente abierto, es un sin contactor que hasta que yo no lo presiono no hay circulación de corriente, y un normal cerrado es al revés. Hasta que yo no presiono el botón, siempre hay circulación de corriente. Muy común ver los normales cerrados en los que son las paradas de emergencia, que tenemos algo puntual para hablar en lo que es la clase, ¿sí? Ahora cuando veamos, eh, voy a abrir la clase acá para que, no quiero saltarme nada, lo armé hace tiempo esto y no me quiero olvidar de nada para decirles. Bien, ¿cómo es esta cuestión? Uy, bien, acá lo que tenemos, está perfecto, lo que tenemos acá son la configuración de lo que son dos fuentes eh, lo que son un pulsador normal abierto conectado en modo sourcing o en modo syncing. Fíjense, en el de la izquierda es un modo sourcing. ¿Por qué? Porque la corriente, si ustedes se fijan, la entrada entra a través de BDC y la corriente sale desde el canal. Estas las entradas de los PLC se llaman canales. Sale, tienen diferentes nombres, puede llamar X1, según la empresa se llaman IS.0.1 o se llama X1 y demás. En este caso, la corriente desde una fuente de 24 volt, ¿sí? Que puede estar incorporado o no en el PLC. Recuerden que uno puede tener distintos módulos. La corriente sale de la fuente, entra al PLC y va hacia el botón para luego cerrarse por el negativo de la fuente. Bien. En el modo syncing, fíjense que lo único que cambia es la forma que está conectada a la fuente, ¿sí? Tengo la polaridad positiva, primero se encuentra el borne del contactor normalmente abierto, normalmente cerrado, entra el PLC y después sale al común hacia el negativo de la fuente. Esa es la diferencia principal de cómo conectar uno en modo un sourcing o syncing, una entrada digital, un botón, perdón, un fin de carrera o un botón. ¿Cuál es la cuestión? Esto así gratuitamente, que parece muy fácil, funciona bien en la teoría, pero empiezan a aparecer ciertos fenómenos cuando uno hace estas cosas. Que si el PLC no tiene las protecciones, esto se ve mucho más en lo que es microcontroladores que en PLC. Si uno no tiene ciertas consideraciones, puede pasar que empiecen a aparecer ciertos fenómenos que pueden hacer que nuestro proceso, ¿sí? Nuestra implementación en realidad tenga haya ciertas cuestiones que hagan que funcione mal. Por ejemplo, primero, veníamos hablando desde hace tiempo, el ruido electromagnético, siempre presente y siempre nos va a estar molestando en lo que es nuestro, cualquier tipo de sistema integrado, ¿sí? El ruido electromagnético es cualquier onda, cualquier equipo, lo que es la radiación de fondo del universo, una estrella que explota a millones de años luz, produce ruido electromagnético, produce fotones. Lo que se llama ruido electromagnético es una onda electromagnética, ¿sí? Se refiere a los fotones, si uno empieza a pensar en lo que es física cuántica,
que inciden sobre nuestro sistema y pueden hacer que se perturbe, puede hacer que se dispare solo, que arranque solo un motor, etc. Claramente si los PLC tienen esas protecciones que estuvimos hablando recién para que esto no suceda, pero puede ocurrir que si uno no configura de manera correcta lo que son las entradas, que tenga el siguiente problema. Nuevamente aparece la ley de Faraday en el medio. Cuando tenemos un contactor, tenemos dos contactores, perdón, tenemos un contactor que está normalmente abierto, todo el cable que está desde el PLC, desde la que es el contactor al PLC, se comporta como una antena. Si el ruido electromagnético es lo suficientemente fuerte, eh, puede hacer que nuestro dispositivo se dispare. Lo que les quiero mostrar yo ahora, para que se den una idea, esto no, para que se den una idea de lo que estoy hablando, vamos a abrir la hoja de datos del M221 para que se den cuenta de una cuestión. Los valores de tensión, los unos y lo que es un 1 o un 0 lógico, están definidos por valores de tensión y de corriente en un PLC. A ver si lo podemos, si se encuentra rápido acá. Input. Acá. Cuando uno, acá en estos valores, ¿sí? Que son los estados que estuvimos hablando, los unos y los ceros, cuando tengo un 1, está garantizado cuando tengo 15 volt, ¿sí? A la entrada. Cuando tengo corrientes de 12,5 mA y el 0 está garantizado cuando tengo 5 volt o menores a 5, tensiones menores a 5 volt y corrientes menores a 1 mA. Esto es raro de verlo, ¿sí? En un PLC, pero puede ocurrir que pase. ¿Por qué? Porque no va a haber un ruido electromagnético tan fuerte que un PLC, cuando aparezca la onda electromagnética, se induzca una tensión de 15 volt entre estos dos bornes acá. Es raro, pero si ese PLC está muy cerca de un transformador o algo que genere un campo magnético muy fuerte, y no tiene las protecciones adecuadas, esto puede llegar a pasar. Aparece una onda electromagnética que entra a este cable, se genera una corriente inducida, ¿sí? A través de ese cable que genera una diferencia de tensión y el PLC vería como que alguien está tocando el botón. Esa tensión, aparece 15 volt de golpe en este lugar, ¿sí? Y es como que el PLC estaría viendo que alguien está apretando el botón. Entonces, si hay algo conectado, se activa.